Bienvenidos a nuestro tercer programa de la Pensadera Digital. Si nuestro conocimiento del pasado es imperfecto, el futuro es un enigma. Sin embargo, reputados pensadores buscan correr el velo de nuestra ignorancia sobre el porvenir. En esta ocasión, los invitamos a conversar sobre el futuro, sus luces y sus sombras. Nos acompañan los profesores César Carrera, Diego González y Rogelio Acevedo. En esta oportunidad hablaremos de Yuval Noah Harari, autor del libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad del año 2014, quien traza una línea de relación entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Vincula de modo audaz la ciencia, la tecnología, la economía y la política. Desde el horizonte de la historia, para aportarnos así claves de comprensión de nuestro futuro. Una tesis formulada por Harari establece que nuestro triunfo evolutivo frente a otras especies obedeció a nuestra disposición de cooperar, resultado a su vez de nuestra capacidad de narrar historias, pues nos permitían mencionar entidades que no estaban al frente de nuestros ojos y creer en su existencia. Hablamos de mitos, como los de la religión, el valor del dinero, la ideología, la cultura, la felicidad, entre otros. ¿Creen ustedes que necesitamos de nuevos relatos sobre la realidad para poder convivir? Saludos a los televidentes, a los que siguen esta producción de La Pensadera Digital. Esta mirada que nos propone Harari sobre la historia, en donde pone una centralidad en los discursos y cómo estos han servido para mostrar la capacidad de cooperación y de unirnos en torno a causas colectivas, las naciones, los pueblos, los continentes mismos. Por ejemplo, el discurso, la narrativa de Latinoamérica Unida, por ejemplo, que ha servido desde la época de la independencia para constituir estos mitos fundantes. Entonces, sí, efectivamente los mitos o discursos creadores o estas imaginaciones colectivas se vuelven necesarias para crear nociones de realidad. Esta realidad, pues, hay que tener en cuenta además que no podemos pasar por alto las condiciones materiales en que esta realidad se constituye. Los relatos, las narrativas o los mitos fundantes atribuyen simbolismos a esa vida social. Y por eso sostener que solo las narrativas constituyen nociones de realidad puede conllevar a una representación eufemística de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a creer de pronto que con solo nombrar la realidad de otra manera es suficiente para cambiarla, sin cambiar esas condiciones materiales. Entonces, yo creería que se debe tener, y siguiendo este planteamiento de Harari, se debe tener una combinación del reconocimiento de las condiciones materiales en que esa realidad se constituye y cómo esas condiciones materiales nos van dando o se van dando las condiciones para que se produzcan relatos creadores de imaginaciones colectivas que nos llevan a unirnos en una unidad de cooperación y de acción en torno a esas ideas. Entonces, por ahí estaría de acuerdo con este planteamiento y sería el comentario que tendría al respecto de Harari. Bueno, inicialmente pues agradecerles la invitación también a este espacio. Me parece un espacio, digamos, que rescata también el pensamiento, que rescata la cultura, que rescata el diálogo también. Entonces, bueno, yo leí la obra de Harari hace, digamos, relativamente poco tiempo, por lo menos los dos primeros libros que él hace, que es Homo Sapiens y después Homo Deus. Y especialmente en el primero creo que rescata una idea que me parece muy importante y tiene que ver con eh, el poder que tiene la imaginación, ¿no?
eh, y cómo la imaginación hace la construcción de esos, digamos, metarrelatos o relatos en donde un gran número de personas pues tienen la capacidad de creer o tenemos la capacidad de creer. Y eso configura algo muy importante también en si necesitamos también actualmente relatos, ¿cierto? O nuevos relatos que nos permitan seguir creyendo en algo. En algo que, y Harari lo señala muchas veces, en algo que es ficticio. Y todo el tiempo, digamos, la obra acompaña ese tipo de, digamos, de tesis, y es todo lo que creemos, todo lo que nos ha unido y por todas digamos, las luchas humanas que hemos tenido, parten fundamentalmente de lo ficticio, ¿no? El valor, digamos, concreto del dinero no es, digamos, en términos fácticos, el dinero no tiene pues un valor fundamental, pero en términos abstractos sí lo tiene. Y digamos, ese grado de cooperación que tenemos a gran escala es lo que nos ha permitido, ya en su segundo libro dice que podamos, digamos, considerarnos como dioses, ¿no? La capacidad de poner de manifiesto pues un gran número de esfuerzos humanos en la creación de grandes industrias, digamos, la idea de la robótica misma, de la creación de cyborgs, de inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces me parece que cuál finalmente es el mito que nos va a mantener cooperando a todos. Y esa creo que puede ser una pregunta muy importante finalmente, y es, ¿en qué mito vamos a seguir creyendo? ¿Cuáles son esos imaginarios que nos van a mantener cooperando juntos? Esa es una pregunta que me parece que podríamos irla discutiendo y la concretando también a través como de la charla. ¿Qué tal? Un saludo para todos los de la mesa de trabajo y para los que nos ven y nos escuchan. Pues retomando la pregunta y saludando también a los compañeros, tendríamos que decir que los Homo sapiens, que es como antropológicamente nos hemos definido a nosotros mismos con muy poca modestia, somos animales fantasiosos. Digamos, nosotros vivimos del mito, porque el mito es una condición necesaria para poder sobrevivir. Hay una frase que yo recojo de Enrique Dussel que es la siguiente, que dice: uno no vive para razonar, uno razona para vivir. Y eso nos da la idea de que el razonamiento no tiene nada que ver con la realidad. Más bien se trata de una estrategia de supervivencia para que estos animales tan indefensos podamos nosotros rodearnos de muletas, de estrategias evolutivas, de tal manera que podamos, como decía Nietzsche, vivir por lo menos un minuto más en la existencia. La necesidad de los relatos es fundamental porque el primero de ellos, que es el alma, pensar que uno es diferente a su cuerpo, es una condición sine qua non, una condición sin la cual no es posible ni siquiera inventarse el dinero o inventarse que existen los dioses o lo que sea. Esa es fundamental. Harari, en el capítulo referente a la revolución cognitiva, hace una analogía muy bella, interesantísima, y es: así como existen las grandes empresas, así mismo pensaban los animistas que existían astros que podían guiar nuestra vida, nuestro destino. Y los abogados de estas grandes empresas pueden funcionar como sacerdotes, como chamanes. También pueden funcionar jurídicamente, ya no caen, digamos, los cargos judiciales ya no caerían sobre las personas que se inventan las corporaciones, sino sobre las corporaciones mismas. Es como cuando, yo no me acuerdo si fue Calígula, el que mandó a apuñalar el mar porque el mar de alguna manera se opuso a que los barcos fueran en lontananza a conquistar un pueblo. Entonces sí, considero que es importante, fundamental, recrear nuevos mitos y perderle el miedo a la idea de que si no es científico, entonces es peligroso. Para mí, la ciencia es tan fantasiosa como los mitos de Adán y Eva.
es igual de fantasiosa. Lo que pasa es que tiene un rigor tecnológico y una precisión coherentista que le hace pensar que nos hace pensar que son racionales. Pero sí necesitamos unos mitos que nos ayuden a salvarnos de esta jungla de concreto que nos inventamos y en la cual nos han hecho creer que el lobo es hombre, es el hombre lobo del hombre. Afirma Harari que si una persona del siglo XIII cayera en un misterioso sueño del que solo despertara en el siglo XVIII, apenas notaría el cambio. Pero si un hombre del siglo XVIII cayera en un sueño semejante y despertara en el siglo XX, tendría la impresión de estar en otro mundo. ¿Cómo podemos entender entonces el vertiginoso desarrollo del último siglo? Bueno, en principio no hay ningún desarrollo. Está la falacia desarrollista que supone que entre más se acerque a un modelo de civilización, más desarrollados estamos. Y eso parte por lo menos de dos premisas bastante discutibles. Una es el antropocentrismo. Pensar de que la naturaleza está diseñada para el hombre es el primer error que se comete en esta idea. El vértigo tiene que ver más con una fecha, la fecha en que Europa pudo hacerse hacia un sistema global. Estamos hablando de las postrimerías del siglo XV y comienzos del XVI, justamente con la conquista del Atlántico. Sin ese evento, Europa no puede catapultarse como territorio hegemónico y controlar el mercado mundial por primera vez en la historia de la humanidad. Y ese alcance lo hemos entendido como desarrollo, pero en el fondo, ¿qué oculta? Una voluntad de poder en la cual, si uno quiere buscar una radiografía de esa idea, la encontramos en la literatura filosófica de Francis Bacon, por ejemplo, o de René Descartes, cuando dice que el hombre es por fin un señor sobre la naturaleza y que la naturaleza se ha vuelto un objeto para su disfrute y para su control. En ese sentido, y retomando la idea anterior, la respuesta anterior de que los seres humanos nos inventamos una fantasía, aquí se comete el error garrafal de pensar que la naturaleza ya carece de ánima, que la naturaleza no tiene un espíritu anímico y que se ha vuelto apenas materia prima o condición de supervivencia estrictamente humana. Y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. La contaminación ha hecho posible que un virus como el coronavirus, el COVID-19, esté pululando en todo el mundo. Y se están viendo las contradicciones de ese sistema moderno. Entonces estamos asistiendo a algo que nunca había pasado en el sistema moderno, ni siquiera en la historia de la humanidad, que se hubiese colapsado el sistema económico vigente. Entonces, eso sería. Y por el otro lado, señalar que lo que se llama cultura moderna o la civilización apenas tiene 500 años. Es muy pequeña en comparación con los pueblos que llevan milenios viviendo en el planeta y que han vivido de una manera mucho más congruente con el planeta, no de esta manera tan desastrosa en que vivimos nosotros. La nuestra es una cultura suicida, es pura necrofilia. Bueno, digamos que es importante comprender cómo el siglo XX, digamos, desata también una revolución de tipo tecnológico. Y también la obra de Harari, digamos, señala en algunos de sus apartados como por ejemplo, esa revolución tecnológica y específicamente la aparición de Internet, ¿cierto? Ya finalizando el siglo pasado, viene a consolidar también la creación de lo que, digamos, él señala como la creación de una clase inútil, ¿no? Y el siglo XX se caracteriza también por eso, digamos, por un vertiginoso desarrollo de unas formas de relaciones humanas que están todo el tiempo cuestionándose, ¿no? La revolución industrial anteriormente había creado la división de clases dentro de unas lógicas
de clases urbanas específicamente, y la aparición de Internet y esta revolución nueva tecnológica hace la creación de ese tipo de clases inútiles. Pensemos que el liberalismo también en el siglo XX se consolida, y se consolida, digamos, la libre elección, ¿sí? El libre mercado, el individualismo. Harari señala muy bien durante su obra que el individualismo y el liberalismo específicamente permite que los seres humanos tomen decisiones por sí mismos y salgan de ese, digamos, de ese mundo en donde Dios era pues omnipresente y omnisapiente. Entonces, ese desarrollo del siglo XX está dado básicamente por el liberalismo y el neoliberalismo, ¿no? Eso ha traído unas consecuencias que, como bien lo decía el profe Rogelio, en términos de medio ambiente, en términos de desaparición del mismo Estado, en términos de individualismo acérrimo también. Eso ha generado, y pensar lo que venga de ahora en adelante en este siglo XXI, pues esa es una labor que también estamos construyendo y que también no estamos, digamos siendo capaces de predecir tampoco. Sumándome a los argumentos que plantean los profes César y Rogelio, podríamos plantear efectivamente que la modernidad es una condición propia de estar siempre cambiando. Y ese cambio puede tener diferentes velocidades, puede tener ciertas aproximaciones en el tiempo y en el espacio, algunas veces sincrónicamente, otras asincrónicas, o a veces unas temporalidades que se quieren imponer sobre otras. Hablo en términos, por ejemplo, de cómo Europa quiso imponer su temporalidad a América y plantear una línea de desarrollo de quienes estaban avanzando más y quienes estaban quedando atrasados, o quienes entraban al proceso de la modernidad, o quienes entraban a la historia y quienes no. Eso ya marca pues una diferencia entre una jerarquización entre las sociedades, a quienes se consideran modernas y a quienes no. Entonces, la modernidad de por sí es una forma de clasificación temporal y espacialmente de las sociedades. El último siglo, en el marco de esta modernidad que implica movimiento, implica aceleración de los cambios, implica revolución en sí misma, de todas las magnitudes, tiene que estar con lo que mencionaba el profe César, está relacionado con el desarrollo tecnológico, una nueva fase, una revolución industrial basado en la informática, en donde entenderíamos que hay una mayor interconexión y demás. Este último siglo también podría ser más vertiginoso, percibido como más vertiginoso, pues debido a que hubo una mayor aceleración de la explotación capitalista de la naturaleza. De ahí que Hobsbawm llama al siglo XX como el corto siglo XX, porque hubo tantos cambios, tanta aceleración, y hubo tantos cambios en el orden mundial que pareciera que estaba sin control el tiempo. Y lo que va a ocurrir es una reacomodación permanente de ese moderno sistema mundo capitalista, en donde se acelera, repito, la explotación de la naturaleza misma y de las fuerzas de trabajo. Esto aunado pues a una dinámica de la ciencia que se expande también con esa pretensión de dominar más y más la naturaleza y el trabajo. Entonces, esta dinámica propia del capitalismo, aunado con la ciencia, aunado con la informática, con la interconexión, pues nos hacen estar en esa situación en la cual sentimos que todo puede pasarnos a todos y a todas en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa, digamos, es una de las mayores condiciones y ventajas de la forma en que nos presenta Harari la historia, en la forma en que nos la narra, en esas aproximaciones a una concepción, a querer hacer una concepción global, metahistórica, si se quiere, de la especie humana.
y estaría muy en relación con lo que Carl Sagan nos presentaba en su serie Cosmos, en donde muestra la especie humana cuando es que surge, que si planteáramos en un año, la especie humana nacería a las 11 de la noche del 31 de diciembre de ese año metafórico para presentar que somos una especie demasiado reciente. Entonces, esa es la concepción más interesante de lo que nos presenta Harari. La revolución cognitiva del Homo sapiens, junto a la conciencia de ignorancia de la modernidad, dos hechos de nuestro pasado lejano y reciente, animarán las luchas del futuro. En este sentido, de animales a dioses, plantea la inquietante relación entre el Big Data y los fascismos contemporáneos, es decir, la información individual como el nuevo campo de conquista y colonización. Ante esta situación, nos cabe preguntar cómo nuestra capacidad racional nos puede llevar a relaciones humanas solidarias. Sí, ahí hay una discusión interesante en relación con un poco cómo entendemos la solidaridad o cómo la hemos entendido. Creo que desde una visión bastante romántica, ¿no? Un poco de apoyo al otro y cómo solventar ciertas desigualdades que, digamos, han estado presentes durante la historia humana. Sin embargo, hay, digamos, unos elementos también en la obra de Harari, digamos, a retomar y a analizar, y es cómo podemos ser solidarios en esa construcción de esos imaginarios colectivos, ¿cierto? En términos de interconexión, en términos de datos, por ejemplo, cómo somos tan solidarios cuando de dar un dato se trata, ¿sí? Piensen ustedes nomás, por ejemplo, a través de las redes sociales. Somos bastante solidarios cuando digamos, de información se trata dar, ¿sí? Entonces damos información sin ningún resquemor siquiera. Pero cuando se trata de dar otro tipo de cosas, en donde se trata de construir relaciones humanas más solidarias, nos cuesta mucho más. Porque digamos que eso habría también que desentrañar un poco finalmente qué nos cuesta a nosotros dar en términos económicos o en términos de apoyo en la construcción de algo, por ejemplo. Pero porque somos solidarios también con otro tipo de información, ¿sí? O de cosas que damos. Eso permitirá también a nosotros dar un paso importante a la hora de la toma de decisiones en un futuro, ¿sí? Las decisiones políticas van a ser muy importantes a través, por ejemplo, del Big Data. Ya hoy en día, y eso la discusión también la señalaba Harari, como los algoritmos se vuelven algo fundamental en la toma de decisiones hoy por hoy. Entonces, ¿será que para ser solidarios también requerimos de un algoritmo para en algún momento hacer algo por otros? Eso es una pregunta que va a quedar abierta y que seguramente en un futuro no muy lejano podamos responder. Bien, en esta relación y lo que plantea el profe César, de tratar de pensar si es algo romántico, quizás esta idea de la cooperación, del convivir, del cooperar, de la solidaridad, pero nos damos cuenta que hay una narrativa sobre la racionalidad, primero que todo, que puede convertirse en una especie de discurso de autoconvencimiento, de autojustificador de la especie humana que ha querido erigirse como jerárquicamente superior, ¿sí? Respecto a otras especies. Al contrario, podríamos plantearnos una razonabilidad,
más que racionalidad, más bien hablar de razonabilidad en el sentido de ponderar aquello que sería una mejor decisión o una mejor opción, ser más razonables. Frente a otra segunda narrativa, que sería la narrativa del individualismo, en donde parte del hecho que el individuo es autosuficiente, esa narrativa se ha tomado como natural también. Por lo tanto, requeriríamos de narrativas de solidaridad, repito, retomando lo que decía el profesor César, como algo romántico, pero no porque existiera fuera del ser humano, de la naturaleza humana, si se quiere, de la condición humana, como si la solidaridad fuera un deber ser al que tendríamos que llegar como un punto de llegada, sino que por el contrario, reconociendo que esa solidaridad hace parte del ser de la existencia humana y que las diferentes condiciones materiales de los diferentes modos de producción a lo largo de la historia, que es lo que intenta mostrarnos Harari en su texto, eh, siempre tienen una concepción antropológica. Cada modo de producción le correspondería a esa concepción antropológica, por lo cual podríamos ver que la historia de la humanidad es el ir y venir entre procesos de individualización y procesos de colectivización. Entonces, en consecuencia, ante esas narrativas de la exaltación del individuo autosuficiente, se hacen necesarias unas narrativas de la cohabitabilidad y de la ecodependencia. Bueno, por mi parte yo creo que la solidaridad es un éxito evolutivo, la solidaridad es una estrategia evolutiva exitosa. Los homínidos, los Homo sapiens sapiens, lograron eliminar a otros homínidos solidariamente. ¿Por qué? Porque gracias a la invención de una especie de fantasma que pudo cohesionarlos, agruparon a más de centenares de individuos y asesinaron a los otros mucho más fuertes con una capacidad muscular mayor. Entonces, estoy de acuerdo en que no hay que, digamos, romantizar la solidaridad, sino mejor verla en términos un poco más objetivos, verla como una estrategia evolutiva que no solamente los humanos han practicado, como se puede registrar históricamente, sino que lo hacen las plantas y los animales. Las plantas, lo que se llama en biología el comensualismo y otras formas de simbiosis, es lo que da característica a que exista un equilibrado ecosistema. Y eso se puede ver como solidaridad. Lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista de la urbanización, nos hemos aislado de un entorno rural y nos hemos hecho inconscientes de nuestra condición animal. Ese olvido de la condición animal hizo que inventáramos artificios que cognitivamente nos hicieron encerrarnos y separarnos los unos de los otros. Ahora, nosotros estamos hablando, por ejemplo, del Big Data como una estrategia de comunicación en masa en grandes poblaciones. Si no hubiese sido posible una urbanización de esas magnitudes, nosotros estaríamos con unas estrategias comunicativas mucho más sencillas. Digamos, estaríamos hablando más del chisme, estaríamos relacionados con unas formas de comunicación menos complejas. Pero el crecimiento poblacional ha hecho que ahora nos preguntemos cómo hacer para controlar millones de seres humanos que no viven en comunidad. Viven aglomeradas en grandes ciudades, pero no son comunitarios. Viven aisladamente. En el Transmilenio uno lo puede ver. Ahí nadie se ocupa de nadie. Todo el mundo va solo. En cambio, cuando uno llega a la casa, lo que le resta de comunidad es su mamá, su papá, sus hijos o su esposa. Se acabó con la comunidad. Yo creo que hay que volver a escuchar a los pueblos originarios y tratar, no hacer lo mismo que ellos porque es imposible, pero sí aprender de ellos formas de relacionarnos mucho menos ancladas en este sistema urbanístico y lleno de cemento. Entonces yo no creo que el hombre sea egoísta por naturaleza y que racionalmente tenga que buscar una estrategia para hacerse solidario, no. Más bien es que estamos sordos a nuestra propia corporeidad y nos tocaría empezar a escuchar a aquellas
que quemaron por brujas, a estos que condenamos por ser irracionales, por tener una mitología, entre comillas, primitiva, porque esos son los que han durado más en el planeta. Entonces, pues de los Homo sapiens sapiens. Entonces, ahí está la reflexión respecto a la solidaridad. Se espera del futuro la profundización de las brechas sociales, a tal punto que los seres humanos nacerán con ventajas genéticas competitivas. Los mejor ubicados en esa repartición modificarán la evolución de la propia especie, dando como resultado una combinación entre inteligencia artificial y biorrobótica. ¿Será este el fin del hombre y el fin de la historia? Estas concepciones catalogadas generalmente como poshumanas deben ser entendidas críticamente también, ya que muchos discursos tienen una gran carga de superioridad de clase, género, raza, incluso de edad, ¿no? Por ejemplo, ese desprecio por la vejez y la búsqueda, bien sea de una eterna juventud o de una prolongación de esa juventud. Todos los experimentos de ingeniería genética, por ejemplo, cómo va a ser para que la gente viva joven más tiempo, cómo hacer para que haya mejores razas para que no nos enfermemos. Y bueno, todo eso va de la mano con la ingeniería genética, con la ingeniería bioquímica, con la informática, con software, con la creación de cyborgs, como ya se mencionaba en otras preguntas anteriores. Esto llevaría el fin de la especie humana. Esa pregunta, bueno, si llevaría a ese fin y al fin de la historia, no creo que sea de esa manera. Recordando un poco que pues esto tiene que ver con una concepción teleológica de la historia, es decir, creer o adjudicarle al proceso histórico un punto de llegada. Creer entonces que si llegamos a ese punto, se acaba la historia, hemos conseguido también, estamos en una época post-humana. Eso pues es bastante difícil de pensarlo, además si leímos el principio de incertidumbre, si lo pensamos desde allí, identificaríamos que en el proceso histórico hay una tendencia al caos, no a un orden que llevaría al fin de la historia, de las acciones humanas, sino a una entropía, es decir, que todo tiende a descomponerse y a permanecer en un estado de caos continuo. El culto a los datos y a los algoritmos, relacionado con eso que hablábamos también en el programa anterior sobre las tecnologías políticas y el Big Data, pretenden reducir la cantidad de incertidumbre para tener mayor confianza en el futuro y reducir los riesgos. Esas además son las bases de una economía dependiente del crédito y las finanzas. Se necesitan ser gestionados todos estos principios críticamente frente a la siempre amenazada libertad humana. Hay que pensarnos entonces este culto a los datos y a los algoritmos, porque un mundo humano gobernado por la inteligencia artificial puede ser el ideal punto de llegada histórica de algunas élites blancas heteropatriarcales, pero simplemente no sería un mundo humano. Sí, yo coincido con varias de los, digamos, de los planteamientos que el profe Diego señala. Digamos que no necesariamente tenemos que hablar como de un punto como de llegada o de fin como de la historia. De hecho, en la obra de Harari dice que es como una revolución biológica, ¿no? Ya después de haber pasado por una revolución eh, industrial, una revolución tecnológica, esa revolución biológica eh, lleva a que los seres humanos empiecen a ser reemplazados también por otras entidades y a que nosotros mismos modifiquemos o nos modifiquemos. A partir también de ese conocimiento sobre la biotecnología, sobre la robótica,
sobre la creación, digamos, de otros seres, ¿sí? Que no necesariamente tendrán que ser biológicos. Y eso también conlleva a pensar cómo esas brechas sociales se pueden también ampliar, que uno podría pensar también en la posibilidad de que las brechas ya no sean solamente económicas, no solamente sean sociales, sino también puedan ser biológicas, estas mismas brechas. Otra cosa en relación con eso, y es cómo finalmente el problema de lo biológico atiende directamente a un problema hacia el mejoramiento del cuerpo y hacia la búsqueda de la inmortalidad, que eso un poco lo señala Harari también más adelante digamos, en la obra El Homo Deus, como finalmente el problema de la muerte es un problema técnico, señala él, ¿no? Y a partir de eso, cómo se pueden empezar a abrir esas brechas de quienes pueden tener la posibilidad de ser o de durar muchos más años, de vivir muchos más años, y quienes no lo podrán hacer. Eso también está alimentado, obviamente, por lo que señalaba el profe, y es cómo seguimos alimentando el sistema, cómo seguimos alimentando un sistema en donde voluntariamente, ¿cierto? Bajo un supuesto libre albedrío, estamos otorgando información, ¿sí? A un mercado financiero, digamos, a un Estado también. Estamos a unas redes sociales, estamos otorgando información voluntariamente, ¿cierto? Cuando damos un like, cuando compramos algo por internet, cuando descargamos una aplicación, estamos también alimentando eso. Eso nos va a conllevar definitivamente a un ritmo bastante acelerado en donde los datos se van a volver, pues, dioses, ¿no? Ese es un poco el planteamiento también de Harari. Salimos de creer en Dios a, digamos, a creer en nosotros, ¿cierto? Individualmente, y ahora volvemos a creer en lo abstracto, que en este caso van a ser los datos. Yo creo que toda esta obsesión que tiene Occidente, sobre todo, de crear inteligencia artificial, es producto de una larga construcción ficticia, de una larga cultura de desprecio por el cuerpo, porque no solamente eso es un invento de la tecnología militar, todo este tema de la robótica y la robótica, sino que también es una obsesión por la vigilancia de los cuerpos. Y a mí me suena que hay toda una cultura judio-cristiana detrás que ha permitido, por la descarnalización de los dioses, que los dioses no tienen carne, la posibilidad de crear inteligencia independientemente del cuerpo, y esa es la obsesión que se tiene. Entonces, todos estos estudios sobre neurociencia, sobre neurobiología, intentan eso, y digamos que su obsesión radica en pensar que se puede estudiar el cerebro, la inteligencia únicamente en el cerebro, y ese es todo el proyecto de la robótica, de la robótica. También pensaba en que, por ejemplo, estas situaciones en las que nosotros podemos interactuar con los seres humanos de una manera menos movible, también es una negación de la corporeidad. A mí me suena es que hay detrás de todo esto una historiografía, como señalaba el profesor Diego, hay toda una teleologización de la naturaleza, como si la naturaleza fuese un ente racional al estilo humano y que tuviese unos fines trazados, y que los seres humanos o estamos en contra de esos fines, o sea, porque trazamos los nuestros propios y pensamos a toda costa que eso es nuestra única posibilidad de racionalidad. A mí me parece entonces que ese vértigo del que hablábamos antes tiene que ver con un control absoluto de la energía libidinal, de la energía mental, para generar de alguna manera un control absoluto. No me parece entonces que esto de tener mayor acceso que
que los que tienen el poder tengan mayor acceso a nuestros datos, sea algo nuevo y producido por la tecnología digital. No, eso existe desde que existen los sistemas panópticos y podemos devolvernos en el tiempo y no situarlo solamente en la Francia del siglo XVII, sino sobre todo en el siglo XVI y cómo se estableció todo un sistema de regulación de la forma de vestir, de la forma de comer, de las creencias y una vigilancia, una policía de los que fueron, digamos, producto de la evangelización, para ver si están adorando a los verdaderos dioses y no a otros. Desde ahí viene el asunto. Incluso pudiéramos trasladarlo un poco más allá. Entonces, por ahí veo el asunto. Es como una negación de la naturaleza. Creo que uno lo piense no es razón suficiente para que eso no suceda. Digamos que es como que uno está clamando en el desierto también. Y sin embargo, creo que esto va a llegar a un colapso, a una contradicción en la cual va a ser insostenible un sistema donde perduren las máquinas. Entonces, Terminator es imposible. Terminamos con una frase de Harari. Cuando el automóvil sustituyó al carruaje tirado por caballos, no mejoramos los caballos, los retiramos. Quizás ya sea hora de hacer lo mismo con el Homo sapiens. Muchas gracias por su amable compañía. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, La Pensadera Digital en Facebook, Twitter e Instagram. Nos gustaría conocer sus opiniones. Esto es La Pensadera Digital, un espacio de reflexión y análisis en torno a los grandes temas sociales y culturales de nuestro tiempo desde una mirada filosófica. Hasta una próxima oportunidad.